friend of mine once told me about his visit to a tapestry shop outside of Cairo, Egypt. They had rooms full of people weaving carpets together. Un amigo mío me contó una vez acerca de su visita a un taller de tapicería en las afueras del Cairo, Egipto. Tenían cuartos llenos de personas tejiendo alfombras. Mi amigo estaba cautivado por la manera en que los delgados hilos podían tejerse con otros miles de hilos similares para formar complejos patrones de tapices. La belleza de los hilos tomó vida cuando fueron incorporados al tapiz. El libro de Apocalipsis es como un tapiz. Está lleno de pequeñas profecías que basan su significado en las profecías de su entorno. Y su mensaje es más claro cuando leemos el libro como un todo y vemos el gran panorama que se dibuja para nosotros. Esta es la segunda lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, y la hemos titulado Estructura y contenido. En esta lección exploraremos el libro de Juan considerando su composición literaria y cómo sus diferentes partes encajan entre sí. Comenzaremos nuestra exploración de la estructura y contenido de Apocalipsis observando brevemente el propósito por el cual Juan lo escribió. Después, exploraremos los detalles del libro de Apocalipsis. Y finalmente, examinaremos algunas estrategias comunes de su aplicación moderna. Comencemos viendo el propósito de Juan. El propósito de Juan para escribir el libro de Apocalipsis era casi tan complejo como el libro mismo, así que no podemos explorar todos sus detalles en esta lección. Pero podemos resumir su propósito central de esta manera. Juan escribió el libro de Apocalipsis para animar a los cristianos que sufren a mantenerse fieles hasta que Jesús regrese. Como indicamos en nuestra primera lección en esta serie, los lectores de Juan fueron perseguidos experimentando numerosas tentaciones que comprometían su fe. Así que Juan escribió para asegurar a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y al resto del mundo que Cristo conocía su sufrimiento y los veía a través de él. El libro de Apocalipsis garantizaba que Jesús estaba en control de su glorioso futuro y que recompensaría a todos sus fieles seguidores. En línea con este rol de profeta de Dios, el propósito de Juan fue expresado en dos mensajes complementarios de Jesús para las iglesias de Asia Menor. Primero, Juan entregó ofrecimientos de bendición para aquellos que fueron fieles a Jesús. Y segundo, transmitió amenazas de maldición contra todos los que fueron desleales. Veremos ambos tipos de mensajes, comenzando con los ofrecimientos de bendiciones. Escuchemos cómo estimuló Juan a la iglesia en Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lejos de prometerles protección del sufrimiento, Juan dijo que la iglesia de Esmirna iba a padecer. Pero al mismo tiempo, les aseguró que si se mantenían fieles a Cristo, Jesús les daría la corona de vida. Su sufrimiento y posible muerte sería solo temporal, pero sus bendiciones serían eternas. Este estímulo fue importante porque orientó a la audiencia original de Juan a las visiones que seguirían. Les enseñó a leer las visiones con la mirada puesta en las bendiciones que Jesús daría a sus fieles seguidores cuando Él regrese. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, habla de la bendición del reinar con Cristo. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, describe las bendiciones finales que los creyentes recibirán. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Esta visión del futuro debe haber motivado a los lectores de Juan a ser fieles a Dios, de manera que habrían de obtener estas maravillosas bendiciones. Además de ofrecer bendiciones a los fieles seguidores de Jesús, Juan también expresa su propósito en las amenazas de maldición que hace en contra de aquellos que son desleales a Cristo. Solo como un ejemplo, escuchemos la amenaza que hace Jesús contra la iglesia Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras exhortan firmemente a los lectores de Juan a arrepentirse de sus pecados y a vivir en vehemente sumisión a Jesús. La amenaza de ser vomitados de la boca de Cristo advierte claramente que la rebelión flagrante contra Jesús les llevaría a maldiciones divinas. Estos tipos de amenazas fueron incluidas para que la audiencia original de Juan pudiera leer las visiones que seguían con la conciencia de las maldiciones de Dios. Como autor, Juan remarcó estas maldiciones muchas veces para exhortar tanto a los falsos como a los verdaderos creyentes a arrepentirse de sus pecados. Por ejemplo, varias veces las visiones de Juan describen los castigos que caen sobre aquellos que adoran a la bestia. Estos idólatras son aplastados en el lagar de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Son atormentados con enfermedades en el capítulo 16. Y son quemados en el lago de fuego en los capítulos 19 al 21. Estas visiones eran verdaderas amenazas en contra de los falsos creyentes en las iglesias de Asia Menor, pero también animaban a los verdaderos creyentes a evitar el tipo de comportamiento y actitud que conduce al juicio de Dios. Without a doubt, many details of the book of Revelation are hard to understand. But its main ideas... Sin lugar a duda, muchos detalles del libro de Apocalipsis son difíciles de entender, pero sus principales ideas se mantienen claras. El propósito de Juan era animar a sus lectores a ser fieles a Cristo, aun cuando estuvieran sufriendo. El ofrecimiento de las bendiciones de Dios debió animarlos a ser leales a Jesús y a ser activos en buenas obras. Y Él los amenazó con las maldiciones de Dios para dirigirlos al arrepentimiento. De una u otra forma, cada imagen, símbolo y escenario en Apocalipsis fomenta la fidelidad. Y si mantenemos este propósito en mente, nos ayudará a entender lo que el libro de Apocalipsis significó para los primeros cristianos y lo que significa para los lectores modernos también. Ahora que hemos explorado el propósito del libro de Apocalipsis, pongamos atención a sus detalles. El libro de Apocalipsis comienza con una pequeña introducción en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Siguiendo esto, el cuerpo de Apocalipsis consiste de 4 visiones centrales. Una visión de Cristo en el capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22. Una visión acerca de los eventos por venir en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21. Una visión que describe el castigo de la gran ramera en el capítulo 17, versículo 1 al capítulo 21, versículo 8. Y una visión de la novia, la esposa del Cordero, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al capítulo 22, versículo 5. Después de las 4 visiones centrales, el libro de Apocalipsis termina con una conclusión en el capítulo 22, versículos 6 al 21. Las 4 grandes visiones en el cuerpo de Apocalipsis son introducidas cada una con una frase. Juan estaba en el Espíritu. Juan consistentemente usó este lenguaje para marcar el inicio de una nueva división en el cuerpo principal de su libro. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan escribió: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, él reportó: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, él dijo: Y me llevó en el Espíritu al desierto.
Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 10, él escribió: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Exploraremos cada gran sección del libro de Apocalipsis, comenzando con la introducción en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8. La introducción comienza con un prólogo en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, que hace hincapié en la autoridad divina del libro. Tiene su origen en Dios Padre, fue dada a Jesucristo y se dio a conocer a través de un ángel. Y como profeta de Cristo, Juan fue un mensajero autorizado que transmitió el mensaje de Jesús a las iglesias. Los versículos 4 y 5 contienen un saludo en el cual Juan se identifica a sí mismo y a su audiencia. Específicamente les escribió a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, localizada en Asia Menor. Juan también incluyó un saludo, de Dios el Padre, quien es descrito como el que es y que era y que ha de venir, del Espíritu Santo, cuya plenitud o integridad se simboliza como los 7 espíritus ante su trono, y de Jesucristo, a quien Juan llama el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernador de los reinos de la tierra. En los versículos 5 al 8, Juan ofreció una alabanza a Dios y esta alabanza reveló algunas de sus preocupaciones centrales por su audiencia. Juan alabó a Dios por su soberanía, convencido de que Dios estaba formando toda la historia para sus propios propósitos gloriosos. Él alabó a Dios por la redención en Jesucristo, porque la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús son la base de cada esperanza mencionada por Juan en su libro. Y finalmente, él alabó a Dios por la promesa de que Cristo vendría otra vez, el gran evento futuro cuando todo lo que Dios ha planeado y prometido será cumplido. Después de la introducción, encontramos la visión de Cristo y su aplicación a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22. La visión de Cristo comienza con la descripción de Cristo y concluye con las cartas de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Observaremos cada una de estas secciones por separado, comenzando con la descripción de Cristo de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Antes de describir a Jesús, Juan expresa su unidad con sus lectores identificándose a sí mismo como su compañero en el sufrimiento, en el reino de Cristo y en paciente resistencia. El sufrimiento siempre ha sido una realidad en los creyentes, pero Juan insistió que en la era del Nuevo Testamento nuestro sufrimiento tiene un significado especial. Cristo sufrió mientras estuvo en contra del pecado, y porque los creyentes estamos unidos en Jesús, nosotros también sufrimos. Aún así, cada vez que sufrimos tenemos la consolación de que Dios está presente con nosotros y que Él soberanamente gobierna sobre nuestras situaciones. En cada circunstancia, aún en el martirio, tenemos la victoria sobre el mal y la muerte a través del poder de Cristo. Juan también indicó que él recibió esta visión mientras él estaba en el Espíritu. Esto probablemente indica que Juan estaba en un estado de éxtasis espiritual, aun y cuando no fue movido físicamente a otro lugar. Esta es una de las maneras en las que Dios se revela a sí mismo a los profetas en el Antiguo Testamento, también como lo podemos ver en pasajes como Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Finalmente, Juan concluye el prefacio diciendo que una voz del cielo lo comisionó para escribir los reportes visionarios a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La descripción que Juan hizo de Jesús comienza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Jesús aparece como el Hijo del Hombre caminando entre los 7 candelabros. Estos simbolizaban las iglesias que trajeron la luz de Dios en Cristo al mundo, aún bajo la tiranía de la oscuridad. Los candelabros también hacen recordar a los lectores de Juan los muebles en el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo, y el hecho de que Jesús ahora está en el tabernáculo celestial delante del trono de Dios. Ya en el capítulo 1, versículo 4, Juan marcó una conexión simbólica entre las 7 iglesias de Asia Menor y las 7 luces del candelabro delante de Dios. En el tabernáculo y después en el templo, Dios manifestó su gloriosa presencia entre su pueblo, y así como Dios una vez habitó entre su pueblo Israel, Cristo ahora habita entre su iglesia. Jesús también estaba vestido de una túnica y un cinto, asemejando al sumo sacerdote en el templo judío. Sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Su voz era poderosa,
como el correr de muchas aguas. Una espada de 2 filos salía de su boca, y su rostro brilló tan intensamente con su gloria que parecía el mismo sol. Esta apariencia mostraba que Jesús era majestuoso, glorioso y poderoso. Ahora que hemos examinado la descripción de Cristo de Juan, observemos las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Cristo dirigió cartas a las 7 iglesias localizadas en Asia Menor, que está en la porción oeste de la Turquía moderna. Él arregló las cartas en el orden en el que una persona podía repartirlas en un viaje. Él escribió primero a la ciudad costera de Éfeso, después a Esmirna, en el norte, después a Pérgamo, aún más al norte. La siguiente carta la dirigió al sureste, a Tiatira, después Sardis, después Filadelfia, después Laodicea. Estas cartas grabaron las palabras que Jesús habló en su tribunal celestial y fueron designadas para ayudar a las iglesias a entender y a responder a las visiones que siguieron. En términos generales, todas estas cartas siguen el mismo patrón básico con ligeras variaciones en el orden. Este patrón contiene muchos elementos que asemejan las profecías del Antiguo Testamento y nos recuerdan que Juan servía como profeta de Jesús para estas iglesias. Primero, cada carta comienza dirigida al ángel de cada iglesia. Algunos intérpretes han tomado esto como una referencia a mensajeros humanos que representan a cada iglesia, pero en este contexto de una visión celestial, es más probable que estos eran ángeles reales que Cristo asignó a cada congregación local. Segundo, hay una descripción de Cristo elaborada a partir de su aspecto en Apocalipsis capítulo 1, enfatizando una característica de Jesús que es relevante para la carta. Tercero, hay una reclamación de conocimiento, indicando que Cristo conocía estas iglesias y los detalles de sus vidas. Cuarto, hay una evaluación de la iglesia que consiste en elogios y algunas veces incluye reproches. Quinto, hay una mezcla de ofrecimientos de bendición y amenazas de maldición apropiadas para la evaluación de Cristo de la iglesia. Sexto, hay una promesa de que todos los que vencieren heredarán las bendiciones eternas. Y séptimo, cada carta tiene una exhortación a la obediencia a Cristo. The similarities between the letters in Revelation chapters. Las similitudes entre las cartas en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, nos alertan sobre las principales ideas en esta sección. Cristo se dirigió a estas iglesias como su legítimo rey. Él estaba consciente de sus circunstancias presentes y tenía la autoridad para evaluarlas. Él ofreció bendiciones y amenazó con maldiciones para animarlos a la fidelidad. Y les recordó que la salvación eterna era sólo para aquellos que superan las pruebas y tentaciones. Como era de esperarse, estos temas también juegan un rol importante a lo largo de todo el contenido principal del libro de Apocalipsis. Observaremos brevemente cada una de estas cartas, comenzando con la carta a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. En esta carta, Juan introduce a Jesús como el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha mientras camina entre los 7 candeleros de oro. Esta descripción enfatiza la luz de la gloria y el poder de Cristo. Como su rey, Jesús dio una evaluación mixta de la iglesia en Éfeso. Tenían un celo loable por la sana doctrina, y no toleraban el comportamiento malvado. Dice específicamente que odiaban las prácticas de los Nicolaitas, un grupo herético que tenía una mezcla de fe cristiana con erotismo pagano. Pero la iglesia de Éfeso también recibió una fuerte crítica. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús les dijo que ellos habían abandonado su primer amor, habían perdido su entusiasmo y celo por Cristo y su reino. Por lo tanto, Cristo les advierte que si ellos no se arrepienten y regresan a su entusiasmo anterior, Él quitaría su candelabro, su símbolo de honor en el cielo. Dicho en otras palabras, ellos serían disciplinados. La carta a la iglesia de Esmirna aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Esta comienza con una descripción de Jesús como el primero y el último, quien murió y volvió a la vida otra vez. Esta descripción identifica a Jesús como quien ha creado todas las cosas y como el punto central del destino final de la creación.
Esta es una de las dos cartas que no incluyen un reproche por haber actuado mal. Se enfoca totalmente en la simpatía y comprensión de la iglesia en Esmirna, quien ha sufrido seria persecución, probablemente de judíos incrédulos. A pesar de los problemas de los judíos en Esmirna creados por la iglesia, Jesús exhortó a sus seguidores a ser fieles, y los animó a confiar en Él porque había vencido a la muerte. A continuación, Cristo se dirigió a la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. En esta carta, Juan introdujo a Cristo como el que tiene una aguda espada de dos filos. Las palabras de Jesús son de gran nitidez, capaces de juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. Y esto era directamente relevante porque su evaluación de la iglesia era tanto positiva como negativa. Escuchemos lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 y 14. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Jesús siguió su elogio con una reprensión. La iglesia había fallado al rechazar a los nicolaitas, así como las enseñanzas que fueron asociadas con Balaam. Estos falsos maestros llevaron a muchos a la juerga pagana y a la inmoralidad. Y Cristo advirtió que disciplinaría a la iglesia si ellos no se arrepentían. La carta a la iglesia de Tiatira aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Aquí, Juan describe a Jesús como un fuego purificador, con ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñido. Esta descripción se relaciona directamente con el contenido de la carta, porque la iglesia de Tiatira necesitaba ser refinada y purificada. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, Jesús dijo lo siguiente: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. A diferencia de la iglesia de Éfeso, los de Tiatira no habían perdido su primer amor por Cristo. En cambio, su amor había aumentado. Pero ellos toleraron las falsas enseñanzas de una mujer en particular, a quien Jesús despectivamente llama Jezabel. Al igual que la infame reina Jezabel que aparece en 1 y 2 de Reyes, esta mujer sedujo al pueblo en inmoralidad sexual e idolatría, dos prácticas estrechamente relacionadas entre los paganos en Asia Menor. Jesús advirtió a esta iglesia a abandonar estas falsas enseñanzas y a mantenerse fieles a Él. Después está la carta para la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Aquí, Juan alude a las 7 manifestaciones del Espíritu y a las 7 estrellas que están en la mano de Jesús para recordar a la iglesia en Sardis que Jesús tiene todo el poder y autoridad. Juan dirigió la atención a la autoridad de Jesús porque su evaluación de esta iglesia fue muy severa. Como leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. La ciudad de Sardis tenía la reputación de ser una gran fortaleza, pero en sus 2 ocasiones había sido capturada por sorpresa. Y Jesús les advierte que Él hará algo similar a la iglesia en Sardis si ellos fallan en su arrepentimiento. Él vendrá como un ladrón, atacándolos por sorpresa. Pero para aquellos que se mantengan fieles a Él, Cristo prometió pureza, vindicación y recompensa. La carta de Jesús a la iglesia en Filadelfia aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. En esta carta, Juan introduce a Jesús como el que sostiene las llaves de David, lo que significa que Jesús puede abrir las puertas del reino de David para recibir a aquellos que Él quiere y bloquear las puertas para mantener a otros afuera. Las palabras de Jesús para la iglesia fueron positivas, pero también incluyen implícitamente una advertencia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, les dio esta seguridad. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo había puesto delante de esta iglesia una puerta abierta, dándoles una oportunidad sin obstáculos para crecer y desarrollarse espiritualmente. Si ellos aprovechaban esta puerta abierta, Cristo haría que sus enemigos se postraran ante sus pies y los creyentes de Filadelfia heredarían la Nueva Jerusalén. Y el nombre de Dios sería escrito en ellos, significando que ellos serían de Él por siempre. Pero de manera implícita, si no aprovechaban esta oportunidad, no recibirían estas bendiciones. A continuación encontramos la carta de Jesús a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. En esta carta, Juan describió a Jesús como aquel que sus palabras son el último amén. Esto es, Jesús es la máxima autoridad digna de confianza. Juan también describió a Jesús como el testigo fiel y verdadero y el gobernante de la creación de Dios. Esta descripción fue diseñada para hacer que los creyentes de la Odisea pusieran atención, porque su evaluación sería muy negativa. Escuchemos lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad rica situada entre las ciudades de Colosas e Hierápolis. Ambas ciudades, Colosas e Hierápolis, eran bien conocidas por tener suministros especiales de agua. Colosas tenía aguas frías que provenían de manantiales de las montañas. Hierápolis tenía manantiales calientes. Se pensaba que estos dos tipos de aguas tenían poderes sanadores. Pero el agua de la Odisea era tibia, sin ningún poder sanador. Jesús aprovechó estas realidades físicas para describir un punto espiritual. La iglesia de la Odisea era rica, pero su riqueza había alejado su fortaleza espiritual. Esta iglesia necesitaba arrepentirse o Jesús los rechazaría. Ahora que hemos explorado la visión de Cristo, vayamos a la visión de Juan de los eventos por venir registrados en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, esta visión toma lugar en el trono celestial y revela los eventos por venir y que son futuros a los tiempos de Juan. Esta se dirige a todas las iglesias juntas y primordialmente se centra en el futuro como una gran lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Esta visión fue designada para animar a la audiencia original de Juan a mantenerse fieles a través de esta batalla en contra del pecado y de Satanás, porque la futura victoria de Dios estaba segura. La primera cosa que debemos notar acerca de la visión de Juan de los eventos por venir es que ésta consiste de 4 series de pequeñas visiones. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 historias y las 7 copas. Algunos intérpretes creen que estas series deben leerse cronológicamente como si ellas proyectaran estados consecutivos de la historia. Pero Juan nunca indicó que este fuera el caso. Por un lado, los marcadores temporales que vinculan estas series juntas, frases como «después de esto», se refieren al orden en el que él las mostró, no al orden de los eventos revelados en las visiones. Por otro lado, parece que hay un número de eventos históricos únicos en estas visiones que son mencionados en una o más series. Por esta razón, en nuestra lección adoptaremos una perspectiva interpretativa que a veces es llamada recapitulación. Generalmente, la recapitulación ocurre cuando un pasaje posterior reitera o repite un pasaje anterior. En el libro de Apocalipsis, este término se refiere específicamente a la idea de que cada serie de visiones describe todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero con sus propios detalles y énfasis distintivos. Recapitulación es en realidad una profecía bíblica muy común. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban esta técnica, describiendo las mismas series de eventos en diferentes pasajes. Algunas veces la recapitulación usaba imágenes similares, como en Jeremías capítulo 30 y 31, donde Jeremías profetizó acerca de la restauración de Israel. En otros momentos, la recapitulación usó diferentes imágenes para describir los mismos eventos, como en Isaías capítulos 9 al 11, donde Isaías habló acerca de la venida del Mesías.
Vemos las mismas cosas en los juicios que Dios trajo contra Israel en Oseas capítulos 9 al 14. Hay también muchos más ejemplos, así que cuando Juan usó esta técnica en el libro de Apocalipsis, él estaba usando una muy conocida estrategia bíblica tradicional para transmitir su mensaje. Hay una serie de pistas en las mismas visiones que sugieren fuertemente que Juan estaba describiendo la misma secuencia de eventos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, las visiones de Juan se refieren a los que podríamos llamar el juicio final de tres maneras diferentes. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, que forma parte de la visión de los 7 sellos, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra y cada persona en la tierra se escondía del juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que forma parte de la visión de las 7 trompetas, grandes voces decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que forma parte de la visión de las 7 copas, se nos dice que cuando las 7 copas son derramadas, la ira de Dios terminará. Cada uno de estos pasajes describen eventos que están asociados con el regreso de Cristo y el juicio final de Dios sobre la tierra. Pero cada serie de visiones también incluye otros detalles que parecen preceder al juicio final. Por esta razón, parece mejor leer cada serie de visiones como una descripción clara de toda la historia del reino de Dios previa al regreso de Cristo. Even though recapitulation is a widespread view among evangelicals, A pesar de que la recapitulación es una opinión generalizada entre los evangélicos, es importante reconocer que algunos no interpretan el libro de Apocalipsis de esta manera. Por lo que en esta lección no vamos a vincular nuestras interpretaciones con las de la perspectiva de la recapitulación. Aún así, debemos reconocer que la mayoría de los maestros cristianos creen que esta perspectiva tiene el mejor sentido de la estructura literaria de la visión de Juan acerca de los eventos por venir, así como del contenido de esas visiones. Como hemos visto, la visión de Juan de los eventos por venir se divide en 4 secciones principales: la visión de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 historias simbólicas y las 7 copas. Exploraremos cada serie de visiones comenzando con los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La visión de los 7 sellos consiste en 2 partes principales, comenzando con una descripción del salón del trono celestial de Dios en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Esta sección nos muestra un importante rollo con 7 sellos y prepara el escenario para la apertura de estos sellos en los capítulos 6 al 8. Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 11 describe una escena en el salón del trono celestial de Dios y se asemeja a visiones similares en Ezequiel capítulo 1. Isaías capítulo 6 y otros pasajes del Antiguo Testamento. Dios estaba sentado en su trono y estaba siendo adorado por criaturas celestiales, incluyendo 4 que Juan describe con cierto detalle. Cada uno de los 4 estaban cubiertos de ojos y tenían 6 alas, pero en general tenían diferentes aspectos. Uno asemejaba a un león, otro a un becerro, otro a un hombre y otro a un águila. Probablemente ellos representaban a todas las criaturas de la tierra dando alabanza a Dios. La visión de Juan también mostró a 24 ancianos alrededor del trono de Dios, probablemente enumerados de acuerdo a las 12 tribus del Israel del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Estos ancianos simbolizaron el pueblo de Dios a través de la historia. Cada vez que los 4 seres alababan a Dios, los ancianos se postraban, reconociendo su majestad y autoridad, y le prometieron su sumisión, obediencia y reverencia. Más allá de los ancianos estaba una multitud de ángeles que expresaban alabanza a Dios y también alababan al Cordero de Dios. Esta escena también contiene muchas imágenes de las descripciones del Antiguo Testamento del tabernáculo y del templo, lámparas que estaban ardiendo ante el trono, incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios. Había un mar como de cristal más perfecto que el de bronce en el Antiguo Testamento, y había cantos de alabanza como aquellos ofrecidos por los cantores levitas.
Este simbolismo indicó que Juan recibió una visión del salón del trono de Dios, desde donde Él gobierna sobre todo el universo y ejecuta sus juicios. Y esto les dice a los lectores que la visión de Juan trató asuntos de gran importancia. La visión celestial continúa en Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 14. Dios sosteniendo un rollo en su mano derecha, representando su plan para el destino del mundo, pero ninguno de los miembros de su corte podía abrir el rollo. En otras palabras, ninguno de ellos podía cumplir su plan. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan que el león de la tribu de Judá podría abrir los 7 sellos y leer el rollo. La referencia al león de la tribu de Judá se puede ver en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, donde leemos estas palabras. Cachorro de león, Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía indica que Judá gobernaría sobre las tribus de Israel y eventualmente produciría un rey que gobernaría el mundo entero. Pero cuando Juan observó, se sorprendió al encontrar que el león de Judá era en realidad un cordero que parecía haber sido inmolado. Por supuesto, el cordero es Cristo. Él es el descendiente de Judá, el rey de Israel, y se convirtió en el cordero pascual que se dio a sí mismo como sacrificio expiatorio, tal como lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. La capacidad de Jesús para abrir el rollo indicó que Él era a través de quien Dios podría cumplir todos sus planes para el mundo. La segunda parte de la visión de los 7 sellos es la apertura de los sellos mismos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. Este presenta la apertura de 6 sellos, seguido de un interludio, y después la apertura del 7º sello. Los primeros 4 sellos publican los ya bien conocidos 4 jinetes del Apocalipsis que trajeron calamidades sobre el mundo. La imagen de los 4 jinetes viene de Zacarías capítulo 6, donde se dice que los caballos de diferentes colores son 4 espíritus del cielo. Cuando el primer sello es abierto, un jinete en un caballo blanco conquista a las naciones. El segundo sello trajo un jinete en un caballo color rojo bermejo representando la masacre. La guerra es la forma obvia de masacre, pero la imagen es suficientemente amplia como para abarcar otras formas de matanza humana también. El tercer sello presentó un jinete sobre un caballo negro que representa la hambruna. Y el cuarto sello trajo un jinete llamado Muerte, quien montó un caballo amarillo y representó a la muerte por espada, hambre, plagas y bestias salvajes. Aunque estas calamidades fueron tan terribles, solo una cuarta parte de la tierra fue afectada. La mayoría escapó de esta parte del juicio de Dios. Cuando el quinto sello fue abierto, Juan vio una visión de los mártires cristianos en el cielo. Estos santos habían sido muertos porque se habían mantenido fieles a Dios y a su palabra. Ellos clamaron a Dios que castigara a sus asesinos, pero se les dijo que por el momento Dios todavía no traería su justicia. Ellos debían ser pacientes hasta que el número de aquellos quienes serían muertos estuviera completo. Cuando el sexto sello fue abierto, la tierra entera experimentó el juicio de Dios. Hubo un terremoto. El sol se puso negro. La luna se volvió como sangre roja. Las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció y cada montaña e isla fue removida. Esta descripción recuerda las profecías del Antiguo Testamento acerca de la agitación política, como la que encontramos en Isaías capítulo 34, versículos 1 al 4, y en Joel capítulo 2, versículos 10 y 11. Esta era una manera de decir que Dios estaba trayendo su juicio final que destruiría el presente mundo malvado. Entre la apertura del sexto y el séptimo sello hay un interludio en Apocalipsis capítulo 7. Este interludio describe a la iglesia de maneras que resalta la protección de Dios para su pueblo. Primero, Juan escuchó un anuncio de que 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, 144,000 personas en total, han sido selladas por Dios como su pueblo especial. Aunque estos 144,000 han sido entendidos de diferentes maneras, el texto de Apocalipsis dice que Juan escuchó un anuncio de 144,000, pero cuando él se volteó, vio algo muy diferente.
Escuchemos cómo lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Recordemos que algo similar sucedió en Apocalipsis capítulo 5. Juan escuchó un anuncio acerca de un león, luego miró y vio a un cordero. Bueno, algo similar pasó aquí. Él escuchó un anuncio acerca de 144,000 judíos. Luego miró y vio a una multitud aún más grande formada por judíos y gentiles juntos. En ambos casos, Juan escuchó palabras tomadas de símbolos del Antiguo Testamento, el león y las tribus de Israel. Pero cuando se volteó para mirar, lo que apareció era mucho más grande de lo que se había anunciado. El simbolismo del león fue cumplido en Cristo, y el simbolismo de las tribus fue cumplido en una gran multitud de creyentes de todas las naciones. Después del interludio, la apertura del séptimo sello es registrado en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, pero en lugar de un gran y magnífico final, hubo simplemente silencio. La creación estaba en temor. El silencio creó una dramática tensión para aquellos quienes leen por primera vez las visiones de Juan. ¿Qué era esta misteriosa etapa final de la historia? La respuesta a esta pregunta quedaba por verse en las visiones que siguieron. Ahora que hemos visto los 7 sellos, volvamos nuestra atención a la segunda serie de visiones con respecto a los eventos por venir. Las 7 trompetas en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al capítulo 11, versículo 19. La visión de las 7 trompetas consiste en una serie de ángeles tocando trompetas. Cada vez que una trompeta suena, otro juicio cae sobre la tierra. Es importante señalar que la visión de las 7 trompetas está estructurada de una manera similar a la visión de los 7 sellos. La visión presenta 6 trompetas seguidas por un interludio y entonces una séptima trompeta. Estas trompetas nos recuerdan a las trompetas de los pasajes proféticos en el Antiguo Testamento, tales como Oseas capítulo 5, versículo 8, Joel capítulo 2, versículo 1, Amós capítulo 2, versículo 2, y Zacarías capítulo 9, versículo 14. Estas son trompetas que suenan cuando Dios viene con su ejército angelical, llamando a las huestes celestiales a la guerra contra los enemigos de Dios. Los primeros 4 toques de trompetas en Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 13, señalan juicios a través del ejército angelical sobre las 4 principales regiones de la creación. Cuando la primera trompeta sonó, granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados en tierra firme. La segunda trompeta sonó y algo como una gran montaña fue lanzada en el mar. La tercera trompeta sonó y una estrella ardiente fue arrojada en las fuentes de agua dulce, haciéndolas amargas e imbebibles. Y con el sonido de la cuarta trompeta, el cielo fue dañado y una tercera parte del día y de la noche estuvieron sin luz. Pero aunque estos juicios fueron muy malos, solo una tercera parte de cada región fue destruida. Al final de esta sección, sin embargo, un águila advirtió que juicios aún peores estaban por venir. El sonido de la quinta trompeta está registrado en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 12. Se puso en marcha un ejército de langostas. Juan describe estas langostas como caballos preparados para la batalla, que tenían coronas de oro, caras de humanos, cabellos de mujer, dientes de león y colas de escorpión. Pero su poder estaba limitado. Solo podían causar estragos en la tierra por 5 meses, y solo se les permitía atacar a los malvados. El sonido de la sexta trompeta está registrado en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Esta desató a los 4 ángeles del río Éufrates, quienes procedieron a destruir a la tercera parte de la humanidad. Esta sexta trompeta fue seguida por un interludio de 2 partes en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 14. En un escenario que se asemejaba a la revelación del juicio de Dios a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 2, versículo 9 al capítulo 3, versículo 9, Juan recibió un pequeño libro que contenía mensajes proféticos y se le dijo que lo comiera. El rollo sabía dulce como la miel, probablemente representando las buenas nuevas de que los planes de Dios para el mundo serían consumados sin demora. Pero el rollo también le volvió el estómago amargo.
probablemente indicando el sufrimiento que acompañaría la consumación de los planes de Dios. Esta segunda parte del interludio registra la visión de Juan de dos testigos quienes murieron por causa del Evangelio. Ellos realizaron milagros, llamaron a la gente al arrepentimiento y advirtieron del juicio venidero, pero luego fueron asesinados por los enemigos de Dios. John's vision of the two witnesses highlighted the most fundamental conflict in history, the conflict between Jesus Christ and his enemies. La visión de Juan de los dos testigos remarcó el conflicto más fundamental en la historia, el conflicto entre Jesucristo y sus enemigos. Los dos testigos eran sumamente poderosos, pero sus oponentes eran extremadamente hostiles y mataron a los testigos. Este rígido contraste remarca la realidad de que no hay término medio en el conflicto entre Jesús y sus enemigos. Cada ser humano está con Jesús o contra Jesús. Después del interludio, el séptimo ángel sonó la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, cerrando esta sesión de visiones. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, registra esta proclamación en el cielo al sonido de la séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta introduce la adoración que tomará lugar en el salón del trono de Dios, cuando su victoria sobre todos los reinos de la tierra es segura, y cuando Él ejecute su juicio final sobre toda la creación. Cristo regresará a renovar la tierra. Su gloria será completamente revelada, y el reino de Dios se manifestará plenamente a lo largo de toda la creación. La tercera serie de visiones que se ocupa de los eventos por venir son las 7 historias simbólicas en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, versículo 20. Estructuralmente, la visión de las 7 historias simbólicas refleja las visiones de los sellos y las trompetas. Las primeras 6 historias están agrupadas juntas, seguidas por un interludio y luego la séptima historia simbólica. Pero mientras la visión de los sellos y las trompetas se enfocan en los juicios divinos, las 7 historias proyectan un conflicto espiritual entre Satanás y el pueblo de Dios. Las historias en estas series giran en torno a personajes simbólicos claves: la mujer, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, los 144,000 creyentes, los mensajeros angelicales y el Hijo del Hombre. El primer personaje simbólico es una mujer embarazada vestida con el sol. Su historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17, y se asemeja al nacimiento de Jesús y el intento de Herodes por matarlo. La mujer, quien representa al Israel fiel, da a luz al Mesías, Jesucristo. Su hijo fue llevado al cielo, lo que puede referirse a la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Pero la mujer se quedó en la tierra y fue perseguida por el gran dragón. Dios la protegió y el dragón no pudo vencerla, pero ella siguió sufriendo por causa del conflicto. Esta historia simbólica representa el hecho de que Jesús descendió del pueblo fiel de Dios y que los verdaderos creyentes continúan sufriendo por causa de Satanás y su reino. La audiencia original de Juan entendía que este conflicto era la raíz de sus problemas, y sentirían aliento de la protección y el cuidado de Dios por la mujer. Al mismo tiempo, ellos entendieron su necesidad de perseverar, ya que la lucha no terminaría pronto. La siguiente historia simbólica gira alrededor de un enorme dragón rojo y aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 17. Esta historia es presentada simultáneamente con la historia de la mujer, pero se identifica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, como una señal separada. El dragón es descrito como enorme y rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas. Y en el versículo 9 es identificado como Satanás mismo. En la visión de Juan, la cola del dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Esta acción puede representar ángeles cayendo para convertirse en demonios o simplemente una agitación política como en Isaías capítulo 34 versículo 4 y Marcos capítulo 13 versículo 25. El dragón atacó a la mujer y al niño, remarcando la lucha intensa entre Satanás y el pueblo de Dios. En la historia del dragón, también hubo una guerra en el cielo en la cual Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón. Miguel echó a Satanás y a sus ángeles a la tierra. Una vez arrojado a la tierra, Satanás buscó a la mujer para perseguirla, pero Dios la protegió. Así que Satanás se volvió para atacar a sus descendientes, creyentes que obedecen a Cristo y mantienen el testimonio de Cristo. Esta historia simbólica habría ayudado a los lectores de Juan a entender que ellos estaban siendo perseguidos por causa del odio que Satanás le tiene a Dios y estaban en el proceso de una guerra espiritual. Aún así, Satanás fue derrotado ya, y la iglesia sufrirá persecución solo hasta que el tiempo limitado del dragón se termine. La tercera historia simbólica gira alrededor de la bestia del mar y se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Esta bestia tiene las características de un león, un oso y un leopardo, similar a la bestia en Daniel capítulo 7, que representa a los reinos idólatras. Esta sugiere que la bestia del mar simboliza todos los poderes políticos que se oponen al reino de Jesucristo. Juan también escribió que la bestia tenía una horrible cicatriz de una herida previa que debería haber sido fatal. El dragón le dio a la bestia del mar el poder y la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, y todos los habitantes de la tierra adoraron a la bestia. Se le dio poder aún para hacer guerra contra los santos y para conquistarlos. Los lectores de Juan probablemente asociaron a esta bestia con el emperador o el imperio romano, así como la adoración al emperador. Ellos debieron haber visto la necesidad de resistir a la bestia y de mantenerse fieles a Cristo. La cuarta historia simbólica se centra en una segunda bestia, una que surge de la tierra. Esta historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. La bestia de la tierra tiene 2 cuernos como los de un carnero, pero habla como un dragón. Esta sirvió a la bestia del mar y realizó señales milagrosas para hacer que el mundo adorara a la otra bestia. También forzó a la gente a recibir el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente. Juntas, ambas bestias intentaron conquistar el mundo entero. Es probable que los lectores de Juan hayan conectado esta bestia con el culto cívico romano que obligó a adorar al emperador, amenazando con matar a aquellos que rechazaran adorar al emperador. Como la historia de la bestia del mar, éste les habría exhortado a resistir la idolatría y a ser fieles a Jesús. La quinta historia simbólica trata de los 144,000 creyentes que pertenecen a Dios y aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Basados en el hecho de que el nombre de Dios estaba sellado en sus frentes, ellos parecen ser el mismo grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. El sello del nombre de Dios en sus frentes contrasta con la marca de la bestia en las frentes de aquellos que obedecen a la bestia de la tierra. En la visión de Juan, estos 144,000 creyentes estaban con el Cordero en el monte de Sión adorando a Dios. Esta historia simbólica aseguró a los lectores de Juan que los verdaderos creyentes finalmente escaparán del dragón y de la bestia y recibirán la bendición de Dios. A pesar de la intensa persecución, los fieles creyentes serán encontrados puros y sin mancha. La sexta historia simbólica es una visión de 3 mensajeros angelicales encontrada en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11. En la visión de Juan, el primer ángel proclamó el Evangelio eterno, llamando a la gente a temer a Dios y adorarlo. El segundo ángel anunció la caída de la Gran Babilonia, la ciudad capital de aquellos que se opusieron al reino de Jesucristo. Y el tercer ángel declaró el juicio final de cada uno de los que siguieron y adoraron a la bestia. Estos mensajeros comunicaron que el Evangelio de Cristo triunfaría sobre cada reino opositor y cuando Jesús regrese sus enemigos serían eternamente condenados. La descripción de Juan de estos mensajeros angelicales debió haber animado a sus lectores a que, a pesar de que a veces parece que la iglesia está siendo derrotada, el reino de Cristo eventualmente conquistará a sus adversarios. Y si alguno de los lectores de Juan estaba considerando adorar al emperador para tratar de evitar la persecución,
Esta historia les alentaría a resistir la tentación.